Bueno, esto un poquito para recordar la articulación astrágalo-escafoidea, quienes comprenden la articulación del medio pie, la astrágalo-escafoidea, que es una articulación de tipo condiloide, que es la más importante, es la formadora de la columna medial, digamos, que es más flexible y elástica, junto con la articulación calcáneo-cuboidea, más rígida, que es una articulación en silla de montar. Ambas están sostenidas por fuertes ligamentos plantares y dorsales, donde tenemos el ligamento bifurcado, el ligamento en resorte, que son los principales ligamentos de estas articulaciones, y junto a la subastragalina intervienen los movimientos de inversión y eversión. El mal funcionamiento, como hablábamos recién, de una de estas articulaciones seguramente afectará negativamente a las otras dos articulaciones, impidiendo una buena función del pie. La lesión es muy infrecuente, las luxaciones del medio pie, se habla que un 20 a un 40% de estas lesiones pasan desapercibidas, por eso es muy probable que no haya tanto en la literatura, donde uno no encuentra, digamos, mucho de este tipo de lesiones, frecuentemente asociadas con fracturas del escafoide, del cuboide, de la apófisis anterior del calcáneo y de la cabeza del astrágalo, como la que vimos recién, secundaria generalmente a traumatismos de alta energía. Lo que hablábamos recién, muy pocos artículos en la literatura, la mayoría de los artículos que encontré fueron en la literatura francesa y alemana, incluso escritos en alemán, que tuve que hacer algunas traducciones para buscar qué decían. Fíjense la cantidad de estas publicaciones, los pocos casos que hay, y sobre todo, como decía el Vasco, nunca luxaciones puras, generalmente todas luxaciones asociadas a fractura. También está, ¿no es cierto?, lo que hablábamos recién, que es muy probable que los esguinces o las subluxaciones pasan desapercibidas porque se infradiagnostican, como esguinces de tobillo generalmente. La clínica no tiene una presentación clínica definida, se debe sospechar cuando hay dolor en el medio pie con el movimiento, deformaciones, ya sea en inversión, en eversión, hacia plantar o hacia dorsal, equimosis plantar, que nos habla de las rupturas ligamentarias, el edema del medio pie y el dolor al pisar. Los estudios, radiografía frente, perfil y oblicuas del pie, frente y perfil del tobillo, siempre que haya una sospecha o veamos algo que nos llama la atención, la tomografía, o planificar, como en estos casos, la osteosíntesis definitiva. Siempre sospechar en fracturas, avulsiones, sobre todo la avulsión del tubérculo del escafoide por tracción del tibial posterior, y en las fracturas de la apófisis anterior del calcáneo y las fracturas de la articulación calcáneo-cuboidea, sospechar estas lesiones. La resonancia puede darnos algún aporte sobre los ligamentos, el ligamento en resorte sobre todo, y las radiografías con aducción y abducción, que habla la literatura, forzadas del antepié, perdón, solamente creo que son fáciles de hacer con anestesia, porque suelen ser muy dolorosas en pacientes que tienen inestabilidad de estas articulaciones. En cuanto a las clasificaciones, hay dos. Esta es la más vieja, del año 75, la clasificación de Main, que se basa en la fuerza deformante y el desplazamiento que resulta de eso. Las más frecuentes, en un 40%, son las lesiones longitudinales, donde hay una carga axial anterior con una flexión del antepié, el escafoide queda comprimido entre las cuñas y el astrágalo, generalmente con fracturas, y el cuboide queda atrapado entre las bases de los metatarsianos y el calcáneo. Yo saqué fotos del libro, estas son las longitudinales, estas son fotos del libro Alman, donde ustedes ven fracturas en distintas posiciones del escafoides, o fracturas colminutas, acorde a la fuerza del trauma y a la flexión plantar que se ha producido con la carga axial. Cuando la fuerza deformante es interna, como la que vimos recién, pueden haber lesiones como distensiones ligamentarias, o fracturas luxaciones, o fracturas como la que vimos recién, fracturas mediales, donde generalmente estas suelen acompañarse, si son rotatorias, de rupturas del ligamento astrágalo-calcáneo, entonces se produce también acompañadas con luxación de la subastragalina,
y en estas solemos ver las fracturas de la cabeza, generalmente del astrágalo. Estas generalmente corresponden a un 30%. Dentro de esta encuadramos a la que vimos recién. Las lesiones externas son por una fuerza deformante hacia el lateral. Generalmente estas se producen hacia dorsal, y donde vemos acá generalmente las fracturas de la calcáneo cuboidea o fracturas del escafoide, de la parte lateral del escafoide. Por suerte son menos frecuentes. ¿Por qué? Porque estas generalmente, como decían recién, todas estas luxaciones asociadas a fracturas, el pronóstico a largo plazo es bastante malo, digamos, por la artritis residual. Cuando la fuerza deformante es plantar puramente, estas son las que suelen verse solamente lesiones de partes blandas, generalmente sin fracturas asociadas, que estas sí son las que se reducen y generalmente con un enclavijado andan bien. Y por último las colminutas, donde son por traumas directos, por aplastamiento, que pueden ser fracturas expuestas, generalmente asociadas a lesiones de Lifran o alguna otra, que el pronóstico es bastante malo, digamos. Sweet hizo una clasificación basada en la estructura anatómica afectada, donde si ustedes se fijan los numeritos que tenemos acá al costado, eso Ramel, acorde a la cantidad de casos en 61, creo que eran 61 pacientes, tuvieron 35 que fueron por transnaviculares, transescafoideas, 29 transcubitales, es decir, con mecanismo de acción, si las comparamos a la clasificación de Mann, serían longitudinales, 14 transtalares, que serían las internas, como la que vimos recién, 11 transcalcánea, que serían las externas, y solo una con un mecanismo transplantar, de flexión plantar. En cuanto al tratamiento, el objetivo es la restauración de un pie indoloro, estable y plantígrado. La principal estrategia incluye la reconstrucción, como decíamos recién, anatómica de las superficies articulares, mantener las columnas medial, lateral y central para que no hagan colapso. Y si no se restaura esta geometría del arco plantar y quedan acortadas las columnas, puede producirse una artrosis en el futuro, que es lo que hablábamos